Vamos a dar inicio ahora sí a la prédica del día de hoy. Y yo hoy les quiero contar 5 consejos útiles para la juventud cristiana. ¿Todos somos cristianos? ¿Todos conocemos a Cristo? ¿Sí? ¿Todos hemos hecho la oración del penitente? ¿Sí? ¿No? La oración del penitente es cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, te acepto a ti como mi único y suficiente. Esa es la oración del penitente, ¿sí? Si no sabían, así se llama. Bueno, vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Quieres Biblia? ¿Ya lo tienen? La iba a tener pero si no me ayudas. 12, versículo 1. Es un versículo de la Biblia muy famoso y muy conocido. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? A ver. Acuérdate de tu Creador en los días de antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos son jóvenes? A ver, y señoritas. Amén. Ustedes deben decir, amén, gloria a Dios, amén, no sé qué más, ¿verdad? Deberían de ser jóvenes activos, ¿saben? Como primer consejo que nos hablaba acerca de esto es responder a nuestro llamado. Yo les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un llamado de parte de Dios? Levanten su manita, a ver. No, los demás no tienen llamado de Dios. ¿Saben? Todos tenemos llamado de Dios. Algunos hacia la música, algunos otros hacia los niños, algunos otros hacia el servicio, algunos otros hacia el pastorado, otros para misioneros. Aquí en la iglesia ahorita se ha dejado de trabajar con misiones, pero muchos años antes se trabajaba con misiones. Algunos para evangelistas, que también se ha dejado de hacer. Primero Dios ya se va a volver a retomar esa parte. Y nos mandaban a las calles. Yo me acuerdo que cuando estaba en la red prejuvenil, un día nos dijo el pastor, bueno, andábamos anunciando una campaña y en aquel entonces hacían como volantes y nosotros íbamos a repartir los volantes al mercado, por toda la Pablo, y recuerda que pegábamos afiches en los postes. Y en una ocasión nos dijo el pastor, bueno, ustedes están en el discipulado, ¿verdad? Y todos sí. Ustedes tienen un grupo, ¿verdad? Y todos sí. Y ustedes han predicado, ¿verdad? Y todos sí. Bueno, entonces se suben a las camionetas y empiezan a predicar en las camionetas. Ustedes, cuando el pastor nos dijo eso, ¿qué creen ustedes? ¿Qué cara pusimos nosotros? No sé, yo de plano me puse roja, morada, negra, lo que sea. Pero yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a hablar enfrente de la camioneta ahí? Y no solo que en ese entonces todavía existían los buses rojos. Y en aquel entonces los buses rojos tenían un montón de nombres así arriba de los buses. No sé si alguna vez, y el musicón, ¿cómo se llama lo que les ponen para que se escuche así? Eso, boober, ustedes. Yo decía, ¿será que van a apagar eso cuando me escuchen hablar? ¿O será que le van a dar más volumen? No sé. Pero el pastor nos dijo, van y predican la palabra del Señor. Y entonces nos mandó de 2 en 2. Recuerdo que una de mis parejas fue Michelle en un viaje y otra vez fue Priscila. Y Prisi me dijo, te toca, yo no voy a hablar porque a mí no se me escucha la voz. Y yo le dije, si a ti no se te escucha la voz, menos a mí. Pero con la ayuda del Señor lo hicimos. Y recuerdo que nos poníamos en la camioneta y dábamos volantes. Y como sabíamos que no nos iban a escuchar paradas ahí, porque pues de plano, ¿verdad? Los nervios, la timidez o lo que quieran. Entonces lo que hacíamos era que nos acercábamos y le dábamos el volante y le decía, Cristo le ama. Eso era todo lo que hacíamos. Pero andábamos haciendo el trabajo. Josué hablaba acerca el jueves de que teníamos que trabajar por la obra de Dios, y dentro de trabajar dentro de la obra de Dios es que respondamos al llamado que Dios nos hace. A todos aquí Dios nos llama, a todos.
La Biblia dice que muchos son los llamados. A todos nos llama Dios, pero hay una parte que dice y pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes serán los escogidos para Dios? No, usted, solo los que son graduados de la universidad son los escogidos de Dios. ¿Será cierto? ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que aceptan el llamado y que le buscan de corazón a Dios. Esos son los escogidos, que no le importa dejar muchas situaciones por seguir a Dios. Pablo fue un ejemplo de ellos. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tenía una posición alta dentro del Congreso, pongámoslo de esa manera. ¿Tenía posición alta Pablo, sí o no? Sí. Era un hombre estudiado, de los mejores capacitados dentro del ejército de los fariseos. Sin embargo, cuando Dios le llamó, Pablo dejó lujos, dejó casa, dejó familia, dejó posición económica, dejó posición social por seguir ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque aceptó el llamado de Dios. ¿Cuál fue el llamado que tuvo Pablo con Dios? A ver, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? No. Dice la Biblia que iba Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, atrás de los cristianos. Llegó un punto en el área de Damasco en donde le dice Jesús directamente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la Biblia que nadie podía ver nada más que solo Saulo. Y dice la Biblia que Saulo lo único que vio fue una ¿qué? Luz que lo dejó ciego. Y pasó 3 días en que no podía ver, hasta que llegó el profeta Ananías a orar por Pablo, y en ese entonces Saulo todavía, y dice la Biblia que de sus ojos le cayeron escamas. Y en ese momento Pablo aceptó el llamado de Dios y le dijo: ¿sabes qué? Yo dejo todo atrás y me uno a los que antes yo perseguía. Todos aquí podemos ser perseguidos por algo. Actualmente somos perseguidos por la presión social que se maneja en el mundo. No, es que ya viste, si sos cristiano, sos de los aleluya. Probablemente ahora ya no se escucha mucho esa palabra, pero antes sí, son locos. No sé, a ver, otro argumento que les puedan dar en la actualidad. Si sos cristiano, ya no te hablo. En la universidad me recuerdo que me decían: no, es que ella se cree la santa. Yo le decía: no soy santa. Simple y sencillamente sé que esto no me conviene. Y creo que esto muchas veces lo he dicho. En los primeros 2 años todavía estaba el grupo de, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre, de los encapuchados. Y todavía se manejaba algo llamado bautizo. Yo fui bautizada en la Universidad de San Carlos. A mí me metieron tripas de pescado por todo el cuerpo. Y recuerdo que en la fiesta todos esperaban que yo formase parte del grupo en donde ellos estaban sentados con sus cervezas y no sé qué tanta mezcla hicieron ahí, a tal punto que uno de mis compañeros, ustedes, cuando lo metieron en esa cosa, a mí no me metieron porque yo les dije: me pueden echar vísceras y me pueden poner a dar 20 vueltas aquí, más no voy a meterme en esa tienda porque era licor. Y el muchacho, recuerdo, no voy a decir, iba a decir su nombre ahorita, pero a ver si me va a ver algún día. Se puso ustedes de la carita, miren, pero rojo, porque resulta que este muchacho era alérgico al alcohol. Y ustedes lo hubieran visto, la camisa de Alex así de roja, así, era el rostro de él, pero se sometió a ese punto por la presión que había en ese momento. Como cristianos, como hijos de Dios, cuando tenemos un llamado de parte del Dios, la presión social en nuestras vidas va a ser mayor. Y probablemente nuestra presión va a ser mayor del lado de nuestra familia. Y no que vas a la iglesia, pues a mí me pasa muy seguido. Y no que vas a la iglesia, pues, y ya viste cómo hablas, o ya viste cómo te vestís. Para mi familia materna, ellos son muy conservacionistas, ellos pertenecen a Asamblea de Dios. Y no quiero decir que Asamblea de Dios sea así, sino que ellos crecieron dentro de esa cultura, digámoslo.
Entonces, para mi familia, el que yo me ponga aretes, el que yo me maquille, el que yo hice un anillo, es pecado. Y entonces cuando yo llego a la casa a veces de mis abuelos y me ven a veces con los anillos o una pulsera, me dicen, usted se va a ir al infierno, usted. Esas cadenas que carga son las cadenas que va a estar en el infierno. Es cierto. Y uno a veces dice, ay no, Señor, de repente tengan razón. Pero muchas veces yo le he dicho, Señor, si tú ya no quieres que yo me ponga aretes, pues que ya no me regalen. Porque de verdad, todos los aretes que yo tengo, todos me los han regalado. Yo nunca he comprado aretes. Y curiosamente para mi cumpleaños siempre me regalan aretes. Entonces digo yo, bueno, el Señor está aquí. Y les digo esto porque cuando tenemos el llamado, les decía, tenemos presión social. Presión, presión, presión. Y es que cuando tenemos presión, ¿ustedes saben cómo se sacan los lingotes de oro? ¿Alguien ha visto alguna vez el proceso de los lingotes de oro? Debe pasar por un proceso a más de 100 grados centígrados para poder sacar el oro puro bajo un horno. Yo tuve la oportunidad, aquí en Antigua hay un lugar donde puedes ver todo ese proceso. Es muy bonito ese lugar. Y es interesante porque cuando tú te acercas al lugar, sientes bien y pones tu mano a cierta distancia y tú sientes el vapor. Imagínate si tú llegases a poner la mano ahí, te la quemas, pero en un ratito. Y entonces yo decía entre mí cuando estaba estudiando esto, la presión social que nosotros tenemos es para sacar lo mejor de nosotros para Dios. ¿Sí? La presión que el mundo puede venir a poner en nosotros y cuando nosotros resistimos es la mejor versión que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios. Porque el mundo nos ofrece muchas cosas, ¿sí o no? ¿Qué nos ofrece el mundo? A ver, una alegría pasajera. El mundo allá afuera nos ofrece cosas muy pasajeras. Y yo no soy muy fan del rap o del reggaetón, pero hay una canción de Alex Zurdo que dice, no sé qué, las rocas, algo así, ¿no la han escuchado? Yo no sé qué, yo no veo en las rocas, algo así, no me recuerdo cómo dice, pero la letra de esa canción me llamaba mucho la atención porque es muy cierta. Así eso, yo no vivo en las rocas, vivo en la roca certera. Lo mío no pasa, ¿va? Es para siempre. Empezó en enero. Ya vieron, si me la recuerdan, ya, ya viene. Entonces, la Biblia dice, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. En la presión social que nosotros tenemos, hay que resistirla, hay que permanecer, que su fe, que su credo no resbale fácilmente, porque ¿saben? Satanás sabe cuál es el punto débil de cada uno de nosotros. No sé, a lo mejor Josué, ¿qué crees que puede ser tu punto débil? Uno la música, pongámosle. Acércate al redil de Dios. Uh-huh. Su punto débil. Satanás sabe el punto débil de él. Satanás sabe el punto débil de Dailin. Satanás sabe el punto débil de Alex. Satanás sabe el punto débil de Wendy. ¿Y ustedes creen que Satanás va a apuntar a la parte fuerte que tú tienes? No. Va a apuntar a tu punto débil. Justamente por eso, porque es débil. Y entonces, ¿cómo hacer para no caer y resistir y seguir en el llamado de Dios? Ofrécele tu debilidad a Dios. Tú dile, Señor, mira, mi debilidad es el cigarro, mi debilidad es la música, mi debilidad son mis amigos. No sé, ofrézcansela a Dios. Y Dios poco a poco va a ir fomentando y les va a dar la salida. Y más que la salida, el carácter para resistir las tentaciones que Satanás pone a nuestra vida. Pero miren, el tiempo aquí se va rápido. Punto número 2.
No nos desconectemos de Dios. Si ya aceptamos el llamado de Dios, no te desconectes de Dios. ¿Cómo así, hermana? ¿Cómo nos vamos a desconectar de Dios? ¿Cómo creen que podemos estar conectados a Dios? ¿Cuáles son los 4 pilares del cristiano? A ver, Edison. ¿Cómo? No te escucho. El pavo. Oración, ayuno, vigilia y oración, lectura de la palabra. Eso le enseñé, dice el otro. Peíscalo por mí. No, son mentiras. Conectémonos con el Señor. ¿Cómo? Ay, ya presté mi Biblia. Con la lectura de la palabra, con el ayuno, con la oración, con vigilar. Y es que, ¿saben? El conectarnos con Dios es muy bueno, porque si nosotros conocemos una debilidad, y esto es un consejo, si tú conoces tu debilidad, apártate de tu debilidad. Tan fácil como eso. Pero el apartarnos de nuestra debilidad debemos de suplantarla con algo. ¿Cómo? Conectarnos con Dios. Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto? ¿Qué debo de hacer yo en esta relación? ¿Cuál es mi principal objetivo hacia estas personas? Eso es conectarnos con Dios. Todos tenemos un llamado, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Pero el conectarte con Dios es cumplir el objetivo que Dios implantó en tu vida. Cuando yo tenía 18 años falleció uno de mis mejores amigos y todos mencionaban es que él era muy joven, nada más tenía 18 años, tenía muchos objetivos por cumplir, tenía muchas metas por alcanzar y efectivamente tenía muchas metas por alcanzar. Hoy por hoy logro entender que el día en que nosotros morimos en este cuerpo carnal, cumplimos el objetivo de Dios. Hasta ahí llegó el objetivo de Dios en nuestras vidas. Que nosotros tengamos metas personales es muy aparte. Pero en el día que nosotros morimos es el día en el que se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Es por eso que nosotros debemos estar conectados con Dios. Punto número 3. Escuchemos mensajes cristianos en audio, videos, donde ustedes quieran. La intención es que podamos mantenernos nosotros dentro, conectados con Dios. Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? A ver. Nunca se aparte de ti. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Dice la palabra saldrá mal, todo saldrá bien. Y es que por medio de las prédicas uno logra entender muchas cosas. A mí me gusta mucho escuchar a Rolando Metivier, se llama. Hay otro Rolando Metivier. Es un profeta. Me gusta escuchar mucho al apóstol Rafael Ramírez. Es uno de los apóstoles, y más que apóstol, que ha dado profecías a nivel internacional y que se ha cumplido. Que por cierto, ustedes se enteraron de la muerte de Arzú. ¿Sí se enteraron? ¿Saben que el apóstol Rafael Ramírez dio la profecía que en ese año se iba a morir Arzú? Cuando yo lo leí hasta ahorita, hasta hace unos días, yo dije, si era profético, era de parte de Dios, no está vivo entonces, porque vieron que dijeron que estaba vivo y que no sé qué. Yo dije, no, ya se murió, porque si Dios lo dijo, si Dios lo dijo, así se va a hacer. Entonces escuchemos mensajes cristianos. Como hijos de Dios debemos de estar conociendo mensajes, escuchándolos, analizándolos. Y a veces nos cuesta, por ejemplo, en la Biblia, en la versión 60. Esa versión a veces es un poco complicada de leer, ¿verdad? Porque la veis, el abráis, esto y lo otro. Es muy difícil, pero hoy por hoy tenemos diferentes versiones. Lenguaje actual,
que es la que normalmente usamos. NBI, ¿qué otra? La Biblia de las Américas. La Biblia, Dios habla hoy para todos. La Biblia, ¿cómo se llama? ¿El Viviente? ¿Cómo se llama la del Viviente? Esa, gracias. No, o sea, hay muchas que podemos tener y que si no logramos entender las 60 podemos estar comparando con otras. Consejo número 4, estar contento con lo que tenemos. A veces podemos ver a una persona y decimos, ay, cómo quisiera yo tener el iPhone 15. Ay, cómo que ya vieron a la hermana fulanita tal, tan chulo su pelo, ustedes también no me creen. Ya vieron al fulanito tal, su suéter, Louis Vuitton, el trébol. Estemos contentos con lo que tenemos. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca les va a dar algo que no necesiten. Dios siempre te va a dar lo que necesitas. Y claro, nos da gustos. Porque si uno le pide, mira, Señor, yo quiero unos zapatos corintos con franjas rosadas, no sé, una cosa así extra. El Señor te lo da en el momento que lo necesites. Por eso es necesario que nosotros estemos contentos y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mi corazón anhela tal y tal cosa y yo no sé en qué momento tú me lo vas a dar, pero confío en que tú me vas a preparar primero a mí para poder recibir aquello que yo tanto anhelo. Y cuando ya esté preparado y capacitado, yo sé que tú me lo vas a dar. Eso fue algo que yo aprendí a mis 12 años. Algo, y yo creo que esto se lo he contado varias veces. En esa columna... Esa columna me trae muchos recuerdos, porque en esa columna yo le hice la promesa a Dios de no volver a llorar por una persona, y fue mi papá. Creo que eso ya se los he contado muchas veces. No, dice. Una la escuchaste tú. Muchas veces yo me levantaba a la 1, 2 de la mañana preguntándole a mi mamá, ¿y dónde está mi papá? ¿En dónde? ¿Por qué Dios no me dio una familia estable con papá, mamá, hijos, hermanos? No. Dios decidió tener papá y 800 hijos más y mamá y yo. ¿Por qué? Y esa era mi pregunta. Y entonces yo siempre pedía una relación padre a hija buena, pero no estaba capacitada para tener una relación buena con mi papá en aquel entonces, porque siempre que hablábamos era para pelear. Siempre. No había día que mi papá me dijera, ay, mija, yo cómo la amo, tan chulas. No. En ese entonces era pelear. Y yo pedía una relación buena con mi papá. Pero en ese momento yo no sabía que yo no estaba capacitada para tener una buena relación con mi papá. Debía primero entender muchas cosas y luego poder recibir esa buena relación con mi papá. Hoy por hoy puedo decir, tal vez no tengo la mejor relación padre-hija, pero estamos intentando tener una buena relación. En ese momento yo me frustraba porque yo recuerdo que cuando yo era niña creían que mi mamá era mi sirvienta, ustedes. Y entonces yo me enojaba. Yo me enojaba porque me decían, yo por misericordia de Dios siempre estudié en colegios. Uno de ellos fue el Ave María, que todos lo conocen como la escuela Ave María, pero en realidad es colegio porque tú pagas. Y entonces me decían, ya vino por ti tu sirvienta. Entonces yo me les quedaba, ¿qué sirvienta? Entonces la señora que viene y yo estoy enojada, no, esa no es mi sirvienta, esa es mi mamá. Molesta. Y entonces la gente pensaba que mi mamá no era mi mamá y supongo que es por el hecho de que no nos parecemos físicamente. Y entonces yo siempre reclamaba eso y nunca estaba contenta con lo que tenía. A pesar de que mi mamá hacía todos sus esfuerzos para darme lo que necesitaba y lo poco que ella podía darme, yo no estaba contenta. Yo siempre quería algo más. Que por cierto, nunca se lo hacía ver muchas veces a mi mamá, porque mi mamá cuenta que yo nunca le hice berrinches por algo, pero dentro de mi ser yo quería una pista de carreras de Hot Wheels de 1,5 metros. Era mi sueño, ustedes, y lo llegué a tener, bendito Dios. Lamentablemente, pues uno tiene muchos primos, ¿verdad? Uno es la primer nieta, entonces llegan tus primos y curiosamente se desaparecía un carrito y luego el otro.
y luego desapareció una pieza de la pista, y luego se desapareció en la mitad, y ya no supe qué pasó con mi pista de carreras, pero siempre era el no estar contenta con lo que tenemos. Hoy por hoy entiendo que lo que tenemos es lo que Dios nos permite tener, y debemos de estar contentos con ellos. Y punto número 5, y aquí me voy a tener un tiempito más, es acerca del perdón. El saber perdonar y el aprender nosotros a que nos perdonen es algo fundamental. Llegaban con Jesús y le decían, a ver, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Y qué contestaban? A ver, ¿qué contestó Jesús? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? A ver, matemáticos. ¿Cuánto es 70 por 7? En el teléfono, háganlo rapidito. 70 por 7. ¿7 por 7? 49. Entonces es. Pero eso es diario. Multiplíquenlo por 7. ¿70 por 7 por 7? Hagan el cálculo ahí. Y esas son las cantidades de veces que nosotros debemos de perdonar en una semana. Son miles de veces. Y yo les aseguro que probablemente no tengamos tantas faltas hacia nuestra persona que no podamos perdonar. ¿Qué sería lo que ustedes no perdonarían? A ver, Jairo, ¿qué sería lo que tú no perdonarías en la vida? ¿Tú perdonarías a este seguidor de Jesús? A ver, Edison, ¿qué sería lo que tú no perdonarías? Todo. Otro seguidor de Jesús. Bien, Señor, tú has sobrado en tus hijos. A ver, las chicas. A ver, Kim, ¿qué sería lo que tú no perdonarías? No, yo. A ver, piénsale. Sí, hay quienes dicen que la infidelidad no la perdonaría. Ay, a ver, sujétense en el nombre del Señor. A ver, cálmense. A ver, pero... Necesito que me perdonen, ¿verdad? Y por eso debo de perdonar. A ver, Jocelyn, ¿qué crees tú que no perdonarías? Otra seguidora del Señor. Gloria a Dios, amén, aleluya. No, pero es que sí, qué bueno. ¿Saben por qué? Porque el que tú no sepas perdonar abarca otro punto, y es que en tu corazón empieces a guardar cosas que no provienen de Dios. Una de ellas, resentimiento, rencor, y eso trae muchas otras cosas, como el rechazo o muchas veces sentirnos más que los demás. Entonces, importante, jóvenes, como hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios de los que estamos aquí, aprendamos. Primero, respondamos al llamado que Dios nos dio. Aprendamos a conectarnos con Dios. No nos desconectemos de Dios. Escuchemos cosas buenas, cosas que nos edifiquen. Punto número 4. A ver, ¿cuál era el 4? Estar contento con lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, estemos contentos y seamos agradecidos, que eso es algo que también nos afecta muchas veces. Y punto número 5, el perdón. Aprendamos a perdonar tal como lo hizo Dios con nosotros, porque éramos inmerecedores, dice la Biblia, que no éramos ni siquiera éramos así cualquier cosa, literalmente, pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que hoy podamos ser perdonados y podamos ser salvos. Así que yo les voy a invitar a que se pongan de pie.